Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Biblia 1 y nos corresponde hoy el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo, y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador en el mundo que él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen... Muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es, típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo.
Así que por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Bien, hemos visto un video que resume de manera narrativa los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. En la siguiente sección que veremos en un momento, nos va a contar la historia de un hombre a quien Dios llamó cuando tenía 75 años para salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre e ir al lugar que Dios le daría, una tierra que él le daría. Y es la historia de Abraham y su familia. Entonces vamos a ver este otro video. La segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia.
Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su onceavo hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. Bien, entonces hemos visto estos dos videos que resumen de manera narrativa a través de historias eh, la, la trama del libro. Y yo voy a presentarles en esta segunda parte una propuesta de acercamiento al libro de Génesis a través de un tema que corre a lo largo de todo el libro. Entonces voy a presentarles un momento. La propuesta es la siguiente. La elección es un hilo conductor en la trama del libro de Génesis. Y hay una serie de elecciones, 7 concretamente, que marcan el hilo narrativo del libro. Primero, Dios eligió la tierra de entre todo el universo. El libro empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, eh, el plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo incluía que la tierra fuera un lugar que Él construiría o crearía, mejor que construir, crearía con su palabra, como dice ahí en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces Dios elige la tierra donde se llevará a cabo esta historia de la redención, la historia de la redención. Entonces Dios eligió la tierra de entre todo el universo.
Número 2, Dios eligió al hombre de entre toda la creación. Hay una enorme diferencia entre el resto de la creación y el ser humano. La materia que fue creada por Dios por medio de su palabra es diferente del hombre. La vida vegetal es diferente del hombre. Tiene vida, pero no tiene alma ni espíritu. La vida animal es diferente del hombre. Es interesante pensar que los animales sí tienen alma, pero no tienen el espíritu que el hombre tiene. Todo esto Dios lo creó con su palabra, pero ahí en Génesis 1:26 se nos narra una conversación entre la deidad en donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el capítulo 2 versículo 7 de Génesis dice, nos describe la forma como Dios hizo al hombre, y dice, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra, o formó como una estatua, como un muñeco, pero era materia, una parte material. Pero luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y hasta entonces se dice que el hombre fue un ser viviente. De manera que el hombre tiene dos componentes. Hay una polémica muy antigua si el hombre es bipartito o si es tripartito. Bueno, creo que la Biblia nos enseña las dos cosas. El hombre tiene dos componentes. Un componente es material, el polvo de la tierra, pero otro componente es el compartimiento de Dios, de su aliento, el aliento de Dios al ser humano para darle vida. Y esa vida o esa parte inmaterial se desdobla en dos partes que a veces llamamos alma y espíritu. Y se ha hecho la clasificación de que con el alma tenemos conciencia de nosotros mismos y con el espíritu tenemos conciencia y comunicación con el mundo espiritual. Pero lo que es cierto es que el hombre fue creado de una manera diferente. Dios lo formó del polvo de la tierra, pero luego sopló, compartió con el hombre aliento, su aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Número 3. Dios elige a Abel sobre Caín. Está ahí en el capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín. Y esta elección va a correr a lo largo de toda la historia del libro y de toda la historia de la Biblia. En realidad, la raza humana puede dividirse en dos: los elegidos de Dios y los que desecharon a Dios. Esta elección es importante. Ahí en el capítulo 8 del Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo lanza una pregunta o un desafío. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además de todo esto está sentado con su obra consumada a la diestra de Dios y el que también vive para interceder perpetuamente por sus escogidos, por sus redimidos, por los elegidos de Dios. Y aquí Dios elige a un hombre, a Abel, sobre Caín. Bueno, de esto se podría hablar mucho tiempo, pero así fue la elección de Dios, había razones para ello, y Dios elige a Abel sobre Caín. También Dios elige a la descendencia de Seth sobre la de Caín. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 4, versículo 9 hasta el 26. Ahí hay dos descendencias. Seth significa sustituto y fue el hijo que Dios le dio a Adán y Eva para sustituir a Abel, a quien mató su hermano Caín. Pero Dios elige a Abel sobre Caín y luego a la descendencia de Seth sobre Caín. Es interesante.
El versículo 26 del capítulo 4 de Génesis termina diciendo que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Algunos hacen referencia a que los hombres empezaron a orar a Dios, pero también hay algunas interpretaciones que dicen que esos hombres a los que se refiere, que eran la descendencia de Seth, eran hombres que tenían algo especial de parte de Dios, esa elección. Y vemos que esas dos razas se separan, pero en el capítulo 6 del libro de Génesis se dice que los hijos de Dios, y lo más probable es que eran la descendencia de Seth, vieron que las hijas de los hombres, y probablemente esa estirpe era la descendencia de Caín, eran hermosas y se juntaron a ellas. Y eso parece que produjo una mezcla que no agradaba a Dios. Y probablemente por eso después vino el diluvio. Pero es evidente que Dios elige a la descendencia de Seth sobre la descendencia de Caín. Al arca de Noé suben descendientes de Seth, no de Caín, pero es muy probable que uno de los hijos de Noé se haya mezclado con alguna de las hijas descendientes de Caín. Pero es evidente la elección de Dios de ese linaje. Ahora, de ese linaje de Seth, cuando, como nosotros ahora en la pandemia estamos desembarcando en un mundo diferente, cuando Noé y su familia desembarcan en un mundo diferente, totalmente cambiado, viene una genealogía, bueno, viene la historia de las naciones en el capítulo 10 de Génesis. En el 9 hay un pacto de Dios con Noé, pero en el capítulo 10 está lo que se conoce como la tabla de las naciones, a dónde se fueron a vivir los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de esos tres hijos, Dios escoge todavía a la descendencia de Sem. Y de esa descendencia viene un hombre llamado Abraham, que Dios llama ahí en el capítulo 12, con esas palabras. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, cuando estudiamos la historia fascinante de Abraham, nos damos cuenta que una y otra vez se repite que Dios le dijo algo a Abraham. Dios le aparecía y le decía, le hablaba. Nosotros necesitamos que Dios nos hable, que Él abra su boca y diga palabras a nosotros y sobre nosotros para darnos un destino. Y Dios elige a Abraham y dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y te bendeciré y tú serás bendición. Y en tu simiente, que es Cristo, esa simiente, serán benditas todas las naciones. Es decir, no solamente este pueblo elegido, sino como en el capítulo 15 del libro de los Hechos, citando al profeta Amós, se dice que Dios restauraría, levantaría el tabernáculo caído de David para que los gentiles también vinieran a formar parte del pueblo de Dios. Pero Dios elige a Abraham, y bueno, la historia de Abraham es alucinante porque Dios le habla cuando él tenía 75 años. En el capítulo 15 de Génesis lo encontramos conversando con Dios, encontramos a un Abraham muy objetivo, con los pies muy puestos en la tierra, pero ausente de fe. Y Dios le dice, dice que Dios le apareció en una visión y que le dijo, yo soy tu escudo. Imagínense que Dios nos dijese eso hoy, que Dios te dijera a ti hoy, yo soy tu escudo, que Dios abriera su boca y dijera algo como eso. Y tu galardón será sobremanera grande, o tienes un destino, un futuro maravilloso. Y Abraham se queja diciendo, bueno, mi nombre es Abraham, que significa padre enaltecido, tengo ya 85 años, mi mujer es estéril y tú me dices que tengo un futuro fabuloso y que tú eres mi escudo.
Y entonces le dice, ¿qué me has de dar si no me has dado un hijo? Que es lo primero que tiene que ocurrir para que se cumpla todo lo demás que me has dicho. Y Dios sigue hablando con él. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Para que se genere en nosotros la fe necesitamos oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que Dios nos hable. Pero Dios, ante la incredulidad y la queja de Abraham en el capítulo 15, no se desanima, no se enoja, sino que sigue hablando con Abraham para producir de la fe. Y dice, no, no te de, porque dijo Abraham, me va a heredar este Damaseno, el Yeser. Y dice, no, no te heredará él, sino uno que saldrá de ti. Y Dios sigue platicando con él, y le dice, sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y así va a ser tu descendencia. Y el versículo 6 es maravilloso porque como que nos dice que la palabra de Dios impartió tal fe a Abraham que Abraham terminó creyéndole a Dios. Necesitamos que Dios nos hable y nos hable y nos hable, a pesar a veces de nuestra incredulidad, de nuestra objetividad ignorante, que Él nos siga hablando para que llegue al punto que nuestra vida se diga, y Roberto creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Bueno, todavía hay otra elección eh, entre la descendencia de Abraham, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Desde el vientre de la madre estaban peleando por la primogenitura. Y Jacob con engaños logra hacerse de la primogenitura. Sin embargo, eso Dios lo toma como un valor de que Jacob valoraba la bendición de Dios y Esaú la desechó. Entonces Dios escoge a Jacob sobre Esaú. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 27 de Génesis. Y finalmente, Dios elige a José de entre todos sus hermanos. Dios elige a José. Esa historia fascinante está del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Una gran parte del libro de Génesis tiene que ver con este personaje, con el penúltimo hijo de Jacob, con el primer hijo de Raquel, a quien él amaba, y que él le dio una gran distinción y Dios también lo eligió para ser un representante de Cristo en muchos sentidos. Y si usted lee esos capítulos 37 al 50, encontrará una historia fascinante en la que, como se nos narró en los videos, su padre lo distingue con un manto de colores. Esto hace que sus hermanos lo aborrezcan. Si usted lee el capítulo 37, en 37 verá que una y otra vez dice que lo aborrecían y lo aborrecían más y lo aborrecían aún más hasta querer matarlo. Pero cómo Dios cambió todo esto para bien. Y se nos dice allá en el capítulo 39, que es un capítulo maravilloso, se nos dice cómo terminó José vendido como esclavo. De ser el hijo preferido, llegó a ser un esclavo vendido en Egipto, pero dice que lo compró un militar de la guardia del rey, de Faraón, y, y vivió con él como esclavo. Pero dice, pero Jehová estaba con José. Luego la esposa de Potifar, su amo, el que lo compró, le pone una trampa insidiosa y él termina en la cárcel, pero dice, usted lo puede leer ahí, cuando él entró a la cárcel dice, pero Jehová estaba con José. Y al final se vuelve a repetir porque todo lo que él hacía, Dios lo bendecía y él estaba con él. Entonces, el libro de Génesis es una historia extraordinaria sobre el principio del mundo, el pecado del hombre, el plan redentor de Dios ahí revelado en Génesis 3:15, cuando hablaba de que la simiente de la mujer daría un golpe mortal a la simiente de la serpiente, la cual a su vez le daría una herida a ese redentor, y entonces empieza a vislumbrarse la posibilidad de que venga un redentor herido. Pondré, Dios mediante, en el WhatsApp
un material para que ustedes puedan leer el libro de Génesis con un bosquejo analítico y puedan entregar un reporte de una cuartilla, máximo 2 cuartillas, me puedan escribir un reporte sobre sus opiniones respecto del libro de Génesis. Les agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga.